Bien, buenas noches, jóvenes. Espero que se encuentren todos bien. Y nada, bienvenidos al técnico en contabilidad. Este, la semana pasada estuvimos dando cierre a lo que es el módulo 9 y TEVIS, ¿verdad? Impuesto a la transferencia de bienes y servicios industrializados. El día de hoy vamos a dar apertura a lo que es el módulo 10. Con este finalizamos lo que es el primer cuatrimestre del técnico. El módulo 10 es impuesto sobre la renta, impuesto a los activos y otros. Este módulo que tiene un estimado de 3 semanas, donde ya vamos a ver todo lo que queda pendiente de la parte impositiva. Quiero comunicarle algo a ustedes para que estén al tanto de esto. Luego de que culminemos el módulo 10, yo lo que acostumbro es, ya eso sale de mi parte, no es que deba hacerlo o que tengo la obligación. Yo acostumbro a que cuando cerramos el primer cuatrimestre, vamos a decirlo así, hacer una retroalimentación con ustedes. O sea, dígase que vamos a tomar después de este cierre un miércoles para ver, repasar todo lo que vimos en el módulo 1, para que así todas las inquietudes que ustedes tengan, todas las dudas, vamos a hacer prácticas de todo lo que hemos visto. Y que ustedes, todas las dudas que tengan, las inquietudes, pues la anoten, ¿verdad? Y ese día, pues vamos a hacer, hacemos debate, vamos a decirlo así entre nosotros, y de manera que ustedes puedan refrescar, ¿verdad? Y luego entonces de será el segundo cuatrimestre, también lo hago porque para nadie es un secreto, ¿verdad? Que para usted poder, usted termina el técnico, pero usted sabe que para usted poder optar por el título, la certificación, usted debe de ser evaluado, luego de cumplir con unos procesos, ¿verdad? Unos temas de pasantías y demás. Que por cierto, ahora que vamos a pasar al segundo cuatrimestre, voy a hablar con la asesora para ver si desde ya ustedes pueden empezar a gestionar la carta de la pasantía. A ver si lo permite, ¿verdad? Porque eso aplica para los que terminen el técnico, obviamente. Entonces, de todas formas, voy a consultarlo. Ya el que trabaja en el área no necesita hacer pasantía más que su carta laboral. Pero eso lo vamos a ver más adelante, esos detallitos. Esta es nuestra reflexión de hoy. A ver quién se anima. Hoy la clase no va a ser tan extensa, vamos a decirlo así, porque vamos a darle, ¿verdad?, apertura a este módulo y hay temas que están dentro de la práctica que ustedes ya lo manejan. Anne Invert, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Dice, la verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimientos, sino el hecho de negarse a adquirirlos. Excelente. ¿Qué usted opina sobre eso, Annie? Bueno, que es una reflexión muy importante, ya que vemos personas que podemos tener la dicha de tener el conocimiento haciendo sacrificio porque nada llega solo. Entonces, lo que hacemos es que ignoramos los sacrificios y no adquirimos los conocimientos que deberíamos de adquirir. Entonces, por no sacrificar, ¿no? Yo le podría dar un ejemplo que realmente había una clase que no entendía, se me hincharon los pies sentada porque no la entendí, me fui y me dormí. Dije, yo tengo que forzarme para poder entenderla. Al otro día, cuando me desperté, me senté, busqué, fui hacia atrás, miré video y pude hacerlo tranquilamente. Entonces, tenemos que hacer Excelente. sacrificio. Eso es correcto. A veces no, y a veces creemos que todo no va a llegar solo. A veces nos quejamos, que el gobierno, que la vida, que esto y que lo otro, pero tú le preguntas, ¿y qué tú has hecho? Tú eres profesional, ¿cuánto curso tú has hecho? Entonces, va relacionado, ¿verdad?, con eso que tú acabas de decir, Annie, aunque en este caso estamos hablando de los temas de conocimiento, pero va relacionado. Porque al usted tener conocimiento, a veces hay personas que llaman suerte, pero yo no digo que es suerte, sino que muchas veces es preparación, y eso influye bastante. Aquí tenemos la competencia final del módulo. ¿Quién me colabora aquí, por favor, con la lectura? El objetivo general, competencia final. ¿Qué buscamos con este módulo? Tengo a Yanivel Frías, luego Joel González, para que aprendan el orden, luego Radelkis y luego Sabiñón. Los demás me dejan la manito levantada, las demás chicas para llamarla, Jacqueline, Aimee y María, la dejan levantada por ahí. Y demás. Continuamos con el orden. Buenas noches para todos. Buenas noches. Competencia final del módulo. Al finalizar el módulo, las personas participantes estarán en capacidad de aplicar diferentes tipos de impuestos
sobre la renta, a los activos, el selectivo al consumo y los especiales, teniendo en cuenta las leyes impositivas nacionales vigentes para controlar los valores que se devengarán a la instancia gubernamental recolectora. Excelente, eso lo vamos a aprender en este módulo. Y otras cosas que no vimos en el módulo anterior que tengo que ver con ustedes en vivo, por ejemplo, aunque le coloqué videos ahí y un manual muy interesante que el que lo leyó pudo darse cuenta sobre el tema de los envíos del 606, los formularios de envío de datos y la declaración del IT1. Eso es importante que ustedes lo manejen porque es algo básico y que todo contador, ¿verdad?, debe de manejar. Continuamos con el orden, por favor. Los resultados de aprendizaje, ¿cómo vamos a lograr ese objetivo general que acabamos de leer ahora? Sí, buenas noches. Buenas noches, señor Joel. Resultado de aprendizaje. El primero es: calcula impuestos sobre la renta de personas físicas y jurídicas para cumplir con las obligaciones fiscales. Segundo, calcula impuestos sobre los activos para cumplir con las obligaciones impositivas. Calcula el impuesto selectivo al consumo y manejo del formulario digital para presentar impuestos selectivos al consumo. Aplica los impuestos especiales para validar sucesiones, donaciones y al patrimonio inmobiliario. Excelente. Eso ustedes lo van a aprender también a hacer. El formulario de sucesiones y donaciones, cómo se hace el cálculo, ese porcentaje. Van a ver lo que son los impuestos selectivos al consumo. Bueno, con este módulo te van a descubrir muchas cosas que van a decir en serio. Por eso se paga impuestos, que hasta se van a reír. Vamos a aprender mucho con estas 2 semanas que quedan sobre este. ¿Qué se considera renta? Eso es un término que ya ustedes han visto también. ¿Quién continúa según el orden después del señor Joel? Me parece que es Radelkis, ¿verdad? Sí, Adelante, Radelkis. ¿qué se considera renta? Es un impuesto anual aplicable sobre toda renta, ingreso, utilidad o beneficio obtenido por personas físicas o jurídicas en un periodo fiscal determinado. El artículo 268 define renta de la siguiente manera. Se entiende como renta a menos que fuera excluido por alguna disposición expresa del título 2. Todo ingreso que constituye utilidad o beneficio que rinda un bien o actividad y todos los beneficios, utilidades que se perciban o devenguen y los incrementos de patrimonio realizado por el contribuyente, cualquiera que sea su naturaleza, origen o denominación. Este impuesto grava la renta de contribuyente domiciliado o residente en la República Dominicana. De acuerdo al artículo 269, toda persona natural o jurídica residente o domiciliada en la República Dominicana y sucesiones indivisas de causantes con domicilios en el país pagarán el impuesto sobre sus rentas de fuente dominicana y de fuente fuera de la República Dominicana, proveniente de inversiones y ganancias financieras. Excelente, muchas gracias. Eso es un término que ya todos manejamos. ¿Quiénes se consideran personas físicas? Yo creo que eso no hay ni siquiera que... Pregunto ahora, ¿cuál es la diferencia? Ya, ¿verdad? Sé que hay un orden establecido, pero en este caso puedes responderme sin levantarme la mano. El orden se queda igual hasta que llegamos a los demás. ¿Cuál es la diferencia entre una persona física y una persona jurídica? ¿Quién me dice una diferencia? Tanto en el Que RNC. Ajá, la persona física es ajá, con su cédula, o sea, somos nosotros, y la persona jurídica es la empresa, o sea, tiene RNC. ok. Pero ambos tenemos RNC. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el RNC de la persona física y el RNC de la persona jurídica? La La cédula y el cantidad RNC. de número. Esa, Per- esa. perdón, La perdón. cédula yo creo que tiene. Ah, No es, o sea, Ahora, solamente... ahora puedo hablar. Sí, adelante, estimado. Digo, es por la cédula y el RNC. Sí, Es la pero diferencia. ¿a quién pertenece la cédula? O sea, ¿y cuántos dígitos tiene a el la RNC? persona Persona física. física. Y, A el la R- persona y física. la jurídica, ¿cuántos dígitos tiene el RNC de la persona jurídica? 9 De dígitos. 9 a 11 yo 9. creo que es Ahora sí, no, 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 9. 11 el de la 9. persona Ah, física. 11, ah, por 11 de la, ahí, ¿eh? sí, 11 de la persona física. Ahora sí, Maestro, una también estamos creo, aprendiendo. si no me equivoco, que a Ajá. las personas físicas y a las jurídicas, ¿cierto? Tampoco se le hace la misma cantidad de descuento.
No, son retenciones distintas, correcto. Creo que a Porque, la persona física es un porque 5% o un diez no, por no, no, ciento. no, 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 no. A la persona jurídica lo primero es que no se le retiene impuesto sobre la renta, solamente se le retiene ITEVIS, algo que yo vengo diciéndole, siempre le he dicho eso. A la persona física, ¿quién me puede decir si yo soy contador, cuánto se me debe retener el impuesto sobre la renta? ¿Quién me Un dice? 10, un Ok. 10. Y si yo soy albañil y voy a hacer un trabajo a una casa o una empresa, Un dono es. Un 2. muy bien. No, no me diga un dono, es un 2%, con seguridad, Jacqueline, que usted lo dijo bien. Entonces, en el caso de ITEVIS sería el 100%. Miren, en ese caso estamos hablando de retenciones, ¿verdad? Aquí estamos hablando de impuestos sobre la renta por tema de salario, ¿eh? Eso es un tema que ustedes vieron también en nómina. Simplemente que como en este módulo estamos hablando de impuestos sobre la renta, debemos de tocarlo nuevamente. Pero esto no es algo nuevo para ustedes. Eso es un tema que ya ustedes vieron en nómina, que tengo entendido que todos manejan, ¿verdad? A partir de qué salario eh, se le retiene impuestos sobre la renta a un empleado. Todos esos menos que lo manejan. Tenemos las escalas, ¿verdad? Del 15, del 20, del 25%. Bien, entonces vamos a continuar. Aquí está la mensual, ¿verdad? Que es a partir de los 34,685 que se le retiene impuestos sobre la renta a los empleados. Si usted gana a partir de 52,027 hasta 72,260 se le retiene un 20% del excedente más los 2,601,36. Eso es algo que lo vimos en el módulo de nómina también. Estas son las otras retenciones, las que ustedes estaban mencionando ahora, ¿verdad? Cuando se le retiene cuando es persona física, cuando es persona jurídica. El código del artículo, sabe que está la ley 2592, que es el código tributario. Es un tema también que vimos incluso una práctica sobre lo que son las retenciones. Entonces, ¿cómo se determina este impuesto para el de la persona física? ¿Quién continúa según el orden? Yo continúo, maestro. Adelante, señor. Dice cómo se determina este impuesto. El impuesto sobre la renta de personas físicas se determina de la siguiente manera. Deduciendo los ingresos brutos de los gastos con comprobantes para aquellos contribuyentes con contabilidad organizada que presenten deducciones sobre los gastos propios del negocio. El impuesto se determina sobre la renta neta imponible. Sus costos y gastos deben ser enviados en el formato 606 de manera obligatoria, restando a los ingresos brutos la excepción contributiva para los contribuyentes que no presentan deducciones sobre costos y gastos y que no tienen contabilidad organizada. No son admitidos como gastos deducir lo que no estén relacionados con la actividad económica, tales como juegos de azar, bebidas alcohólicas, teatro, cine, discotecas, entre otras, de acuerdo a lo establecido en la norma 05-10. Nota, para el caso de los asalariados, se deberá considerar como ingresos exentos las aportaciones de la seguridad social que les fueren retenidas durante el año fiscal y la regalía pascual. Que es la doceava parte, como decía, hasta la doceava parte, perdón. Obviamente sabemos que la regalía, que llamamos doble sueldo, no aplica retención de impuestos sobre la renta, es algo que ustedes han visto. Obviamente el TCS tampoco, porque incluso para usted hacer el cálculo del impuesto sobre la renta, debe disminuir la TCS al salario y luego entonces después de eso es el monto que queda para poder hacer el cálculo y saber en qué escala cae esa persona. Bien, miren un ejemplo acá. Por ejemplo, este empleado gana 34,000, hacemos el cálculo de la TCS, ¿verdad? Seguro Familiar de Salud, que es un 3,04% y la AFP 2,87%. Entonces, cuando restamos lo que es la TCS, queda el monto de 30,990, que ese es el monto que nosotros vamos a considerar para saber si aplica o no para la retención de impuestos sobre la renta. En este caso, aplica para retención. Ese empleado. Pregunto, No, 31,990. no, No, ¿verdad? maestro. No, ¿verdad? Porque es a partir de los 34,685. En este caso, por ejemplo, un empleado gana 42,513, luego de hacer la deducción de la TCS, redondeado queda en 40,000, en ese caso se aplica, ¿verdad? Que es la primera escala, que vendría siendo el 15%, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo y dónde se paga lo que es el IR1, las personas físicas? ¿Quién continúa aquí? Creo que el orden se acababa. Quedaba Jacqueline, ¿no? Yo, Jacqueline, y Sí, buenas con noches. Jacqueline cierra, entonces el otro orden con la persona que tiene la mano levantada. Adelante, Jacqueline. Ok. ¿Cuándo y dónde se paga el impuesto sobre la renta a persona física?
Este impuesto tiene como fecha límite para la presentación y o pago de la declaración jurada a más tardar el 31 de marzo de cada año, aplicable al año fiscal cerrado el 31 de diciembre del año anterior. Los contribuyentes, persona física, pueden presentar su declaración jurada mediante las siguientes modalidades a través de la oficina virtual en nuestra página web www.dgi.gov.do de manera interactiva en línea. En las administraciones locales, cuando el formulario lo haya completado en papel o mediante una impresión de las declaraciones preparadas en los formularios electrónicos disponibles en la página de impuestos internos. Excelente, excelente. Ustedes incluso van a hacer un IR1. Eh, hay una práctica de un IR1 que ustedes lo van a hacer, lo van a hacer. La declaración jurada de la persona física, ¿verdad? Fecha límite 31 de marzo. Entonces, ahora toca Aimee, Marian, Marlin, Patrick, Jesse. Profe, yo la levanté hace rato la mano. No, usted lo que pasa es que usted participó. Entonces le estoy dando oportunidad a los que no han Ah, participado. está bien el problema. Jesse, Nina y los demás, me dejan la manito levantada ahí. Buenas noches. Agente de retención. El Código Tributario establece que son responsables directos en calidad de agente de retención o percepción las personas o entidades que por sus funciones o por razón de su actividad, oficio o profesión intervengan en actos u operaciones en los cuales pueden efectuar la retención o la percepción del tributo correspondiente. Artículo 8. El agente de retención es el único obligado al pago de la suma retenida y responde ante el contribuyente por las retenciones o percepciones efectuadas indebidamente o en exceso. Los agentes de retención deberán entregar a los contribuyentes por cuya cuenta paguen el impuesto una prueba de la retención efectuada en la forma que indiquen el código, los reglamentos o las normas de la administración tributaria. Excelente. Entonces pregunto yo, si yo voy a hacerle un trabajo a Jesse, Jesse tiene una empresa de Iguala y yo voy como plomero, vamos a decirlo así, a hacerle un trabajo a Jesse. Jesse procede a hacerme la retención correspondiente. ¿Quién es el agente de retención en ese caso? ¿Quién es? ¿Sería yo? Jesse. Sería Jesse, ¿verdad? ¿Está correcto? Por favor, no estén rayando la pantalla. No le quito Yo entiendo que usted, maestro. no le quiten el acceso. No le he quitado el acceso porque, déjame. Disculpe, maestro. No, no hay problema, tranquilo. Simplemente. Entonces es correcto. Jesse es el agente de retención, ¿verdad? Porque es quien está cumpliendo, ¿verdad? Con lo que establece la ley de retenerme el impuesto para. Entonces, ¿a quién se paga ese impuesto que Jesse me retiene? A la DGI. Muy bien, Marlene, muy bien. Entonces continuamos con el orden. Me parece que es Marian. Buenas noches. La declaración jurada es el documento en formato de formulario, impreso o electrónico, donde los contribuyentes declaran los ingresos y beneficios de sus operaciones, dando constancia de los bienes y servicios prestados por su actividad económica, así como del patrimonio, de la entidad al cierre del ejercicio fiscal. Hay diferentes tipos de declaraciones juradas, tanto para personas físicas como jurídicas, dentro de las cuales están declaración jurada de sociedad IR2, liquidación, impuestos sobre los activos ACT, declaración del ITEVIS, el IT1, declaración jurada de impuestos sobre la renta a personas físicas, IR1, declaración y o pago de otras retenciones
retribuciones complementarias, IR17, entre otros. Mara, muchas gracias. De esas declaraciones que ustedes tienen ahí, las vamos a ver todas. Hasta el momento hemos visto lo que es el IT1, es la que hemos visto hasta ahora. Hoy vamos a ver lo que es el IR1 y quedará pendiente verificar las retribuciones complementarias y las retenciones y la declaración jurada de las personas jurídicas o empresas, que sería el IR2. Es decir, que cada una de esas declaraciones que ustedes vieron ahí, que Marian nos mencionó, la vamos a ver, a tener práctica sobre esto. Entonces, ¿quiénes deben presentar declaración jurada para este impuesto? ¿Quién me colabora aquí, por favor? ¿Quiénes deben presentar declaración jurada y pagar este impuesto? Todas las personas físicas que reciban múltiples ingresos, ya sea por inversiones o ganancias financieras en el exterior, alquiler de bienes, negocios, ventas, bienes, muebles o inmuebles, prestaciones de servicios, préstamos en general, diversos salarios, entre otros. Esto incluye los profesionales liberales, los cuales deben incluir, además de sus ingresos obtenidos en el ejercicio de su profesión, otras rentas provenientes de alquileres de bienes, muebles e inmuebles, negocios de bienes raíces, préstamos en general, ya sea hipotecarios, prendarios y sin garantía, ganancias patrimoniales, intereses por bonos o de cualquier otra actividad económica. Nota: los empleados que únicamente perciban ingresos por su trabajo en relación de dependencia no tienen la obligación de presentar declaración jurada, ya que su empleador es el encargado de reportar y pagar las retenciones efectuadas por conceptos de ISR. En caso de tener más de un empleador, deben escoger un único agente de retención y hacerlo constar a través del formulario IR10. Correcto, que es donde usted gana más, vamos a decirlo así. Exención del pago del impuesto sobre la renta. Bueno, esto lo hemos visto. Sabemos que si no ganamos más de 34.185 no se nos va a cobrar el impuesto sobre la renta. La regalía pascual, lo que es el doble sueldo. Las TCS, que es lo que rebajamos la del salario para poder hacer este cálculo. Las indemnizaciones por accidentes. La compensación por enfermedad o lesión pagada en virtud de un seguro de salud o invalidez. Nota: la exención contributiva podría ser ajustada anualmente por la inflación acumulada correspondiente al año anterior, según las cifras publicadas por el Banco Central de la República Dominicana. Realmente tiene varios años estática, sí. Estaban peleando ahora para que la bajen, Omar y esa gente, pero ustedes saben que no se pudo llegar a un acuerdo con esa parte. Entonces, impuesto sobre la renta para personas físicas, lo que es el IR1, lo que hablamos ahorita, ¿verdad? De que hay que se declara, hay que las personas que están registradas, ¿verdad? De manera como persona física tienen que hacer su declaración anual, más tarde el 31 de marzo. Aquí es que se hace esa declaración. Y ustedes tienen una práctica en plataforma sobre eso que lo vamos a explicar. ¿Quién continúa según el orden? Yo, maestro. Adelante, Nina. Ok, impuesto sobre la renta para personas físicas. IR1. Es la declaración jurada que debe de presentar la persona física que percibe ingresos, ya sea por salario, por inversiones o ganancias financieras en el exterior, alquileres de bienes, negocios, venta de bienes, muebles o inmuebles, prestaciones de servicio y préstamos en general, entre otros. Según el Código Tributario, el impuesto sobre la renta es el impuesto que grava toda la renta, ingreso, utilidad o beneficio, obteniendo obtenido por personas físicas, sociedades y sucesiones indivisas en un periodo fiscal determinado. Este impuesto tiene como fecha límite para la presentación y el pago de la declaración jurada a más tardar el 31 de marzo de cada año, aplicable el año cerrado al 31 de diciembre del año anterior. Excelente. Es decir, que las personas que están registradas como personas físicas que deben de declarar IR1 tienen hasta el 31 de marzo de este año para hacer la declaración del año 2025.
Entonces, ¿cuáles gastos deben de reportar en esa declaración jurada? Bueno, tenemos los tipos de gastos, la de teléfono, energía eléctrica, intereses. Voy a mandar esta presentación por el grupo. Pago de TCS, compra, ingresos y demás. Entonces, ¿en qué formulario se presenta el impuesto sobre la renta para personas físicas? El formulario indicado para la dirección de los impuestos internos, que era lo que hablábamos ahorita, ¿verdad? Para presentar la declaración jurada a las personas físicas, es el formulario IR1. Dividido en 7 secciones. ¿Quién me colabora aquí, por favor, según el orden? Padre Maestro, Adelante, adelante, Patrick. buenas noches. Buenas noches. Este formulario está dividido en tres secciones. Son las siguientes. Primero, datos personales del declarante. Segundo, renta no imponible. Tercero, liquidación. Cuarto, apartado para uso específico de la DGI. Quinto, juramento del declarante. Sexto, autorización de la presentación. Y por último, constancia de pago. Excelente. Muchas gracias, Patrick. Bueno, esto se emite en la oficina virtual, las administraciones locales, ya eso casi no se utiliza. Ya la gente va a física cuando tiene que hacer ya cuando es algo muy necesario. Entonces, qué son los anticipos y cómo se calculan? Yo, profe, bueno. ¿Qué son los anticipos y cómo se calculan? Según la DGI, se deberá realizar un pago de forma obligatoria y anticipada del impuesto sobre la renta, un pago que podrá ser descontado al presentar la declaración anual de la declaración jurada. ¿Cómo se calculan los anticipos? Para las personas físicas, negocios de único dueño y sucesiones indivisas, el cálculo de los anticipos se realiza a partir del impuesto liquidado en la declaración jurada del ICR del ejercicio fiscal declarado. Las personas físicas, negocios de único dueño y sucesiones indivisas deben pagar 3 anticipos sobre la base del 100% del impuesto liquidado en su declaración jurada del ICR del ejercicio fiscal anterior, luego de deducir las retenciones y el saldo a favor. En el caso de que las retenciones sean superiores al impuesto liquidado, no se generarán anticipos. No, no, claro que no, porque ya en ese caso tú tendrías un saldo a favor. Si tú no hiciste venta en un mes y solamente hiciste compra, emitiste factura en el 606 y no tuviste ingreso, obviamente vas a tener un saldo a favor, pues solamente tuviste gastos, ¿verdad? No tuviste ingreso. Entonces, tal como dijo nuestra compañera, el primer anticipo se paga el 30 de junio, 50%, un 30% en el mes de septiembre y un 20% ya para el 30 de diciembre. Ahí completaríamos lo que es el 100%. Esto lo vimos, que es la tabla de retención de los asalariados. La voy a mandar por el grupo por si algunos de ustedes se le olvidan, y esto es lo que se toma en consideración para cálculo de impuestos sobre la renta y lo que es la TCS. Entonces, denme un momentito, equipo, me dejan saber si se visualiza la plataforma. Sí, se puede ver. Sí, se puede ver, gracias. Sí, maestro, se puede Eh, visualizar. miren, si hay alguien que del módulo 8 tiene un pendiente, que le dije que le iba a dar hasta ayer de que no había prórroga, pero como yo voy a terminar hoy de hacer el reporte, calificación del módulo anterior y de este, que tengo que terminarlo hoy sí o sí, le voy a dar chance para que lo completen antes de las 11:30 de la noche. Si alguien tiene algún pendiente del módulo anterior, repito, ponerse al día y completarlo antes de las 11:30 de la noche. Bien, entonces en la unidad uno tenemos un foro, recuerden leer su guía y tenemos dos actividades. De la primera actividad, un momentito, vamos a descargar nuestra primera actividad. Me dejan saber si se visualiza el documento de Word. Sí. Ok, Sí. un momentito. Ok. Entonces, primer tema.
completa las casillas en blanco. En este caso estamos hablando del ingreso anual. Si usted lo divide entre dos, entonces usted va a determinar, según la tasa, cuál aplica en base al porcentaje. Lo puede ver anual también porque yo le mandé, o sea, yo le puse a ustedes de dos formas, anual y mensual. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Un momentito. No vaya a hacer cosas y se comparta el WhatsApp. Ese es el anual y esta es mensual. Ok, entonces, si decimos que Edwin Canario tuvo un ingreso anual de 1 millón de pesos, ¿en cuál por ciento caería según la tabla de escala anual? El 25. Correcto, entonces usted va a colocar aquí un 25%. Y Regina de Vito, que tiene 600.358, ¿en cuál caería? Anual. ¿Quién me dice? Que no sea el señor Sabiñón. En la primera. En la primera no. ¿Cuál es el De porcentaje? 15, profesor. Ahora sí, 15%. ahora sí. Y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, en el segundo caso estamos hablando de impuestos sobre la renta. No di Tevis, aquí lo dice bien claro. Tomando en cuenta el servicio prestado por los contribuyentes, persona física, completa el cuadro con los porcentajes correspondientes a retener. Ok. Servicio de carpintería, impuestos sobre la renta. ¿Cuánto usted le retiene a una persona que le brinda un servicio de carpintería? Hay que ser profesional para eso. Un dos por Un ciento. dos No, por el dos por ciento. ciento. ¿Verdad? 2%, maestro. Correcto. Y servicios legales, ahí hay que ser abogado para tú brindar un tipo de servicio diez legal. por ciento. Un 10%. Muy bien, no, estos muchos están en eso. Entonces, último tema, que son tres solamente, no debería hacer el ejemplo, pero vamos a hacer el primer ejemplo para que refresquen la memoria, como dicen por ahí. Entonces, para el primer caso, aquí lo que vamos a hacer es utilizar nuestra tabla de escala, ¿verdad? Que sería la mensual para más fácil. Vamos a ponerla aquí debajo para que interpretemos mejor. Ok, bien. Entonces, lo primero que hago es, ok, entonces lo primero, un momentito. Ok, ya estamos aquí. Entonces, salario base, que son los 80.000, ¿verdad? Y mira, que incluso yo le puse a ustedes cuánto se les retuvo a la TCS, que no debí de ponerlo, pero aunque ustedes lo tengan ahí, deben de desglosarlo, porque usted me tiene que decir cuánto se pagó del Seguro Familiar de Salud y cuánto se pagó de la AFP, aunque usted lo tenga el monto ahí global, de manera global, ¿verdad? Este es el salario base, que son los 80.000, ¿verdad? Entonces, yo quiero determinar el Seguro Familiar de Salud, lo multiplico. ¿Cuánto es el Seguro Familiar de Salud? ¿Quién recuerda el porcentaje del Seguro Familiar de Salud? 3.04. 3.04, ¿qué? Por ciento. Maestro. Ahora sí, 3.04%. Recuerden que no es lo mismo 3.04 que 3.04%. ¿Cuánto me da eso? dos 2.87%, mil ¿verdad? cuatrocientos treinta y dos. Muy bien. Es el Seguro Familiar de Salud, ¿verdad? Para poner su apellido ahí para que se sepa, la AFP. ¿Cuánto me da la AFP? Si es 2.87%. 2.296. Bien, muchas gracias. Entonces, total TCS, ¿cuánto sería? 4.000. 728. Exactamente, es el total de la TCS, ¿verdad? Entonces, ¿qué yo debo de hacer ahora? Para yo saber cuál es el monto que se va a considerar para ver si aplica para impuestos sobre la renta o no, serían los 80.000, ¿verdad? ¿Menos cuánto? Menos los 4.728. 4.728. Muy bien. 4.728. Ah, pero esta gente está en eso. Entonces eso me da 75,272, ¿verdad? Si no me equivoco. 1.172, sí. Ajá. Salario base, como lo estoy poniendo ahí, ¿verdad?
Entonces, los 75,272 menos cuánto. Si son 75,272, vamos a mostrarle la tabla de escala que está aquí abajo. La colocamos aquí abajo, ¿verdad? ¿En cuál cae, jóvenes? Si son 75,272. Miren aquí abajo la tabla. El veinticinco por En el ciento. No en el 20, ¿no, estimada? No, en el 25. 25, perdón, en el Ahora 25. sí. 5, profesor. ahora 25. sí, en el 25, correcto. Entonces, menos 72, ¿verdad? Entonces anda con 25, ¿cierto? Eso me da 3.000. El excedente es ¿cuánto? 3.000. La diferencia, 3.11,75 da eso, si no me equivoco. Miren el cálculo de eso. Este es el excedente, ¿verdad? Entonces, ¿qué me dice a mí? Que al excedente, ¿cuánto tengo que calcularle? Lo que ustedes me acaban de decir, el 25%, ¿cierto? Sí. Así Por el es. 25%. Y eso me da, ¿cuánto me da el 25% de 3.011,75? 752,93. Muchas gracias. ¿Más cuánto? ¿Cuánto debo de sumarle según lo que me dice la tabla de escala? Después que multiplico. 6.647,92. Muy bien. Entonces, el impuesto sobre la renta me da al final 7.400,85 ISR a pagar. Eso es lo que yo quiero que ustedes me hagan. De manera desglosada. Al final, si ustedes se fijan, ustedes lo tienen aquí el número, pero me lo tienen que desglosar. Miren, lo ustedes lo tenían ahí, los 4.328, y ustedes lo que hicieron fue que lo desglosaron. ¿Alguna duda, pregunta respecto a esta práctica, que está bastante sencilla, para dar introducción a lo que es el módulo? ¿Dudas, inquietudes? ¿Todo claro? Todo claro. Qué bueno, qué bueno. Entonces, equipo, vamos a pasar. Un momentito. Me dejan saber si visualiza la plataforma. Sí, Sí. se puede visualizar. Gracias. Entonces, tenemos la segunda práctica. Pero ¿qué pasa? Aparte de la práctica, que son los datos con los que ustedes van a elaborar su IR1, le coloqué unos datos sencillos para que vayan, ¿verdad?, practicando. Ustedes tienen el formulario de declaración jurada de IR1 aquí debajo, que es obviamente donde van a hacer la práctica. Pero debajo de ese formulario ustedes tienen, aparte de la explicación que vamos a dar, ustedes tienen un instructivo, que en ese instructivo también pueden validar cuál es el paso a paso para hacer el llenado de lo que es el IR1. Este está sencillo, pero yo le puse datos sencillos. Miren, esto es una persona física, el señor José Pérez Vaquero, un ingeniero. Esos fueron los ingresos que él tuvo durante el año pasado. Esos fueron los datos adicionales, ¿verdad? Las propiedades que tiene, los ingresos, si pagó anticipo, etcétera. Y con eso ustedes deben de completar su IR1, que fue el que descargamos, ¿verdad? Dice formulario IR1. Lo vamos a mostrar por aquí. Se visualiza aquí por el IR1. Sí. Entonces, este es el IR1, si ustedes se fijan, tiene anexo B, anexo A, el IR1 y los anticipos que se generan. Ustedes no van a ver anexo RG porque no tienen ahí gastos educativos, ni van a ver anexo RD porque no tienen registro de dependientes. Simplemente el B, el A y el IR1. Entonces, en este caso, ¿qué aplicaría para este caso? Bueno, yo tengo aquí mi actividad. Vamos a ponerlo para que se vean ambas pantalla completa. Vean aquí porque está como lento el zoom. ¿Qué pasó ahí? Me dejan saber si se visualizan los dos. Sí. Yo lo voy a comenzar simplemente para que ustedes sigan dándole seguimiento. Entonces, lo primero es que me deben de completar los datos del declarante. Porque alguna gente está tan rápido que se le olvida llenar esto y eso es de suma importancia. Quien no complete eso tiene 5 puntos menos en la actividad. Debo de hacerlo así porque es importante usted completar los datos del declarante. Aunque obviamente la deja y lo omite si usted no lo completa. O sea, le da error. Los datos aquí arriba, ¿verdad? Entonces, anexo B. ¿Qué tenemos en nuestro anexo B?
Tenemos en el anexo B ingresos, costos, gastos de personal. Aquí lo único que vamos a utilizar nosotros son los ingresos. Si ustedes se fijan, solamente son los ingresos. ¿Por qué digo que solamente son los ingresos? Porque no hay costo, no hay gasto de personal. Si ustedes ven la descripción, no hay gasto fijo, no hay gasto de representación, etcétera. Entonces yo pregunto ahora, ingresos por concepto de servicio de ingeniería, 5 millones de pesos. Servicio de ingeniería, ¿dónde ustedes me colocarían el servicio de ingeniería? ¿En qué casilla? Honorario profesional. Correcto, Honorario, profesor. correcto, serían 5 millones, muy bien. ¿Verdad? Comenzamos a completar, ¿verdad? Por alquileres 72.000, ¿dónde lo colocarían? En la Ingreso por casilla que alquileres. indicó ingresos por Exacto. alquileres. Entonces, ingresos por intereses. En ese caso, vamos a imaginarnos que no lo puse ahí, que es un banco. Lo que vamos a hacer es colocarlo en la casilla 11, ¿verdad? Que son no, perdón, la casilla 10. Intereses por inversiones financieras e instituciones reguladas, ¿verdad? Por las autoridades monetarias. Vamos a colocarlo aquí en este caso, que serán los 25.000, ¿cierto? Entonces, con el anexo B, simplemente vamos a completar los ingresos. Ahí tiene que darle un total de 5.097.000, si sumamos los tres, ¿verdad? Después que ustedes lo coloquen. Entonces, cuando nos vamos al anexo A, que tenemos patrimonio y tenemos las retenciones que se elaboraron a esa persona, ¿cierto? Eh, el año fiscal, ustedes le van a poner 2025, que no le puse fecha acá, pero vamos a hacer de cuenta que es el del año pasado. Bien, para que estemos claros en esa parte. Entonces, ya esa parte la vimos. Ok, tiene una carta de retención del 10% por servicios profesionales, que son 50.000, que ahí debería de ahí debería de ser medio millón realmente, porque si calculamos el 10% de los 5 millones, es medio millón. Ese error es mío, pero ustedes van a poner los 50, que ya yo cometí el error, ¿verdad? Y no puedo, aunque puedo modificarlo ahora de manera breve y subirlo nuevamente, ¿oyeron? Para que no la descarguen todavía, porque ahí es medio millón. Si calculamos el 10% de 5 millones, son 500.000. Entonces, ¿dónde yo debería de colocar esa retención de ese 10% por servicios profesionales? ¿Quién me dice? Lo primero es que debo de irme, ¿verdad? A las retenciones. Entonces, ¿dónde lo colocaría? Son medio millón de pesos. En anexo A. ¿Quién me dice? En En la retención por 24. honorario. Muy bien, que son el medio millón, ¿verdad? Retuvieron 7.200 de los ingresos del alquiler y 10% de interés de 2.500. Retención por alquiler 7.200 y retención por interés los 2.500, ¿cierto? Pagan aquí también. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿O hay alguien que tenga alguna pregunta hasta el momento? ¿Todo bien? Ok, excelente. Entonces, me voy arriba. Tiene una casa valorada en 8 millones. Lo primero es que una casa ya no es un solar, pero tampoco es un terreno. Entonces, ¿dónde debería colocarlo? Mejora, ¿verdad? Vehículo 2.500.000. ¿Dónde debo de colocar esos 2.500.000? ¿Qué casilla? Vehículos, motor y automóviles en la Muy 11. bien, la 11. Ahí van los 2.500.000. ¿Y el mobiliario? En la 13, ¿verdad? Que es mobiliario de la casa. Tiene un certificado financiero por un monto de 1.000.000 de pesos. Usted lo puede colocar en la 9. En la, Esa puede ser una opción. o en la 14. O en la... Exactamente. Exactamente. No tengo problema en cualquiera de esas dos que la coloque. Entonces, falta un dato por completar. ¿Qué sería el anticipo por 850.000? Luego que usted complete todo este dato, el IR1 se alimenta de manera, miren cómo se alimenta de manera automática. Cuando usted coloca, mira, yo lo dejé puesto el anticipo pagado, mira, para que no se quejen. Entonces, el 850.000 anticipo pagado se me quedó ahí en la actividad, ya no lo voy a quitar, lo vamos a dejar allá. Lo anticipo pagado, los 850.000, y de esta forma va a determinar cuál es el impuesto a pagar de esa persona física. Y tomando en consideración esto, entonces la DEI le hace una proyección para el próximo año, donde le calcula cuáles son los anticipos que debe de pagar por ese ingreso que tuvo. Entonces, equipo,
Y como le dije, me dan unos minutitos para yo modificar esto y subirlo con lo que corresponde, que son los 500.000. Eh, Damos inicio a este módulo con estas dos actividades, ¿verdad? Un poquito sencilla. La semana que viene van a ser un poquito, ya se va a ir poniendo un poquito más interesante. Vamos a ver selectivo al consumo. Vamos a ver retribuciones complementarias, un tema bastante interesante. Ustedes deben de conocer y manejar. Y otros temas más. De mi parte le dije que la clase de hoy no va a ser tan extensa. Lo que sí tratemos, por favor, de cumplir con los horarios. Me voy a adaptar a ustedes porque están saliendo, por lo visto la mayoría está teniendo universidad los miércoles y vamos a iniciar la clase a las 7:30. Pero cuando digo a las 7:30, no a las 7:50 ni a las 7:40, es a las 7:30. Pero le estoy dando media hora más, ¿verdad? Y debemos de ser conscientes, ¿cierto? Entonces, no se me vayan, déjenme yo pasarles la asistencia. Mañana, sin falta, estaría pasando la calificación del módulo anterior. Como dije ahorita, si alguien tiene algún pendiente del módulo anterior, completarlo hoy, antes de las 11:30 de la noche. De lo contrario, no podré colaborarles. Recuérdense que anteriormente era 80, ahora lo bajaron a 70. Si usted no llega a 70 en un módulo, lamentablemente, queda desertado del mismo. Bueno, si ustedes se fijan, hemos ido, es normal. Bueno, no es normal realmente, porque los otros grupos no se me habían quedado tanto. En este grupo se me han quedado unos cuantos. Pero es normal que, ¿verdad? Iniciemos un estimado de 35 y culminemos unos 30, 29, así sucesivamente, porque es algo que hoy en día es normal. No todos tenemos esa responsabilidad. Marlene participó. Marlene está presente. Presente, maestro. Ajá. Ana Berigüete. Qué raro, yo no escuché a Ana hoy. Ana está por aquí. Ana Berigüete. Pero yo como que la vi, profesor. Sí, yo ahorita la vi, pero si no responde, lamentablemente. Incluso ella escribió por el grupo ahorita de que ella escribió hace 5 minutos por el grupo de que ya se dieron certificado de costos, los que tomaron costos conmigo. Eh, Profesor, disculpe. Dígame, estimado. Ana Averigüete, que está teniendo inconvenientes con el internet. Pero, ¿cómo ella, y por qué no escribe por el chat? ¿Ella se lo comunicó a usted? Sí, vía teléfono. El micrófono de ella tiene problemas. Si el micrófono tiene problema, el deber es escribir por el chat aquí. Siempre se lo he dicho. Alexandra Contreras. No, esa persona no está, mentira. Presente, maestro. Sí, Alexandra, la que no está es Karina, eh. Karina Contreras, esa es la que no está. Que tengo que inhabilitarla. Radelkis participó. Radelkis está por aquí. Sí, presente. Yanivel Frías también participó ahorita. Presente. Jesse participó también. Jesse está por aquí. Presente. Gracias. Joel también participó. Joel González. Presente, maestro. Pablo acaba de hablar, por lo que está presente. Patrick Guerrero. Presente. Ok, gracias, Patrick. Aninver también acaba de responder a su minuto. Marian Leonardo también participó. Marian está por aquí. Sí, profesor, Gracias. porque no lo escuché. Jacqueline también participó. Jacqueline está por aquí. Sí, presente, profe. No, Dayana no está. Dayana, ya yo. Sí, maestro, yo estoy, pero ya Ah, hasta participé, yo hablé. sí, El problema es que no es pudieron cierto. cambiar el nombre Es cierto. Lo que pasa es que usted dice de él, entonces Ah, es por no la eso. puede identificar. Sí. Yonairi Murillo. Presente. Gracias. Nina participó bastante. Sonivel está por aquí. Claro, profe. Rosangélica Ortega. Presente. Edelyn me escribió que tuvo una situación de salud. Yulisa Rodríguez. No, ya no está. Yulisa Rodríguez.
Tengo que retirar a esa persona. Eime participó también. Eime se nos fue. Eime Rosario ya participó varias veces. Eime Rosario, ella está aquí incluso. Eime a las 1. Jóvenes, es triste que ustedes participen y por no estar pendientes se queden ausentes. Profe, ¿por qué me sacó presente? Ok. Jerica Cuevas. Presente, maestro. El señor Sabiñón, que participó también, está por aquí. Presente. Josani. Presente. Amparo Vázquez. Presente. Ok, jóvenes, de mi parte, esto ha sido por el día de hoy todo. Nos vemos. Espérate. Pero me faltó Yulisa. Yulisa Rodríguez. Aquí, profe. Tienen que estar pendientes. Es que la aplicación me está sacando. De mi parte, esto ha sido por el día de hoy, jóvenes. Voy a tratar de mandar la grabación hoy o más tarde mañana a primera hora. Recuerden que las actividades cerrarían el próximo domingo. Si hay alguien con algún pendiente del módulo anterior, debe de completarlo hoy. De lo contrario, no va a haber más prórroga. Ya sabemos las consecuencias en caso de cualquier duda. Me pueden escribir, estamos por aquí disponibles. Y nos vemos el otro miércoles, Dios mediante. Recuerden lo que acordábamos, ¿verdad? Después de cerrar este módulo, vamos a tener una retroalimentación bastante interesante, donde vamos a interactuar todos para ese día y nada, refrescar esos conocimientos, ¿verdad? Cosas que le conviene a ustedes para cuando vayan a tomar su evaluación estén fresquecitos. Nos vemos el próximo miércoles, que tengan una bonita semana, jóvenes. Buen provecho. Gracias, igual. Gracias, profe. Gracias, Igual. igual. Gracias. Igual, maestro.